Los 4 lugares donde se esconden los empleados de los restaurantes mientras el restaurante pierde plata. La mayoría de personas que no tienen restaurantes no saben esto, pero contrario a lo que usted ve, el personal de servicio que no está entrenado, que no tiene conectado una vocación, quiere hacer lo mínimo y quiere estarse donde no lo ven. Entonces se esconde en los baños, se esconde detrás de la barra del bar cuando está abierta, se esconde en las esquinas o detrás de las columnas de la estructura, o se esconde inclusive en la misma cocina con tal de que el cliente y el jefe no lo vea. Y usted dice, pero es que eso no tiene sentido. Pero es porque es gente que no está conectada con lo que está haciendo, porque no hay un pre-shift, una reunión de conexión antes del turno para que la gente se conecte y por lo menos esté en ese momento conectada con el servicio. Entonces están muy ocupados coqueteándose entre ellos, molestándose y jugando contra ellos y escondidos y el cliente desatendido. Y entonces cuando el jefe les pregunta, dicen, no, es que no han pedido nada. Y eso es porque no tienen ni idea del negocio de hospitalidad. Por eso nosotros hicimos la certificación de meseros que está en udemy.com y en masterrestaurant.com, y por eso nosotros tenemos herramientas y material especializado en nuestro libro de esclavo a dueño que está en amazon.com y en masterrestaurant.com para que las personas entiendan cómo se debe gestionar un modelo de negocio, cómo se hace para crecer desde el equipo y cómo se organiza desde la estructura misma. Cuando uno hace el diseño desde el principio, usted sabe dónde les va a dejar los escondites a los meseros. A veces es inclusive en la zona donde se levanta la loza, donde se lleva la loza, donde se despacha la loza, todo donde el cliente no lo vea es el lugar favorito del mesero malo, del personal de servicio malo, y se debe minimizar desde el diseño y desde la estructura misma del modelo de negocio. ¿Tú sabías que 7 de cada 10 parejas que trabajan en restaurantes fracasan? Porque adicionalmente a la complejidad de gestionar el restaurante, de gerenciarlo, de manejarlo, está la complejidad de la comunicación. Si usted le habla mal a un empleado y lo grita, pues si le va muy bien el empleado se va simplemente, ¿verdad? Pero usted llega a gritar a la esposa con la cual está trabajando y en la casa usted la paga. Trabajar con la pareja requiere primero organizar el negocio y entrenarse en comunicarse de manera profesional con ella. Si hay necesidad de referirse por el cargo en el trabajo, si eso les ayuda, decirle, por favor, llévele esto a la gerente, por favor, llévele esto a la administradora, por favor, llévele esto al jefe de servicio. Esta comunicación ayuda a formalizar. Hay momentos en los restaurantes que son de alta tensión, alto estrés, y es donde típicamente se cometen más errores de comunicación, porque hay tensión alrededor del trabajo, pero hay que entrenarse en comunicarse adecuadamente, que no solamente sirve para la pareja, sino es un aprendizaje para la vida. Los restaurantes y los negocios gastronómicos son una academia de vida tremenda que enseña cosas que en ningún otro lado uno aprendería. Apóyese en masterrestaurant.com, apóyese en las herramientas que tenemos de la metodología, apóyese en los retos, materiales, consultoría, mentorías, todo lo que tenemos en masterrestaurant.com para apoyarlos en este proceso para crecer y acelerar restaurantes y negocios gastronómicos y negocios de hospitalidad. Hay empleados de los restaurantes que no escuchan a sus dueños, a sus gerentes, administradores, porque no dan ejemplo, pero hay que dar ejemplo es en los valores, en la ética de trabajo, en las llegadas a tiempo, en la forma de comunicarse profesionalmente, en la priorización en el cliente, en la priorización en la recompra, no necesariamente en ponerse a hacer el trabajo, porque cuando los dueños entienden que dar ejemplo es ponerse a cocinar, ponerse a limpiar las mesas, poner a limpiar el piso, ponerse a hacer el trabajo que debería estar haciendo el empleado, lo que están cayendo es en la trampa de la operatividad, en la trampa de estar ocupado para sentirse que están haciendo, porque a veces cuando los restaurantes empiezan a producir plata, el dueño siente remordimiento de que está ganando plata, entonces tiene que sentir que trabaja más y que se esfuerza más por esa plata, y ese no necesariamente es el mejor camino. Dar ejemplo en los valores, dar ejemplo en la cultura, dar ejemplo en respeto, en bienestar, es una forma poderosa de generar cultura y de sentar los cimientos de luego estructurar por escrito un propósito, unos valores por lo menos para que el restaurante tenga fondo. Todas las empresas grandes tienen propósito escrito, valores escritos, mientras que casi ninguna de las empresas pequeñitas lo hace. Y es precisamente ahí, en esos esfuerzos, donde hay una diferencia. Nosotros en masterrestaurant.com tenemos material de apoyo, herramientas, cursos, acompañamiento, consultorías, mentorías, y ahí pueden encontrar cómo apoyarse en este proceso. Más del 83% de los dueños nuevos de restaurantes sueñan con tener una cadena sin haber rentabilizado el primer restaurante. Organizar modelo de negocio para 1, 2, 3 o hasta 5 sedes no requiere los mismos esfuerzos que organizarse para hacer una cadena. Cuando uno quiere ser una cadena, requiere estructurar un centro de producción, un centro de distribución, requiere hacer unos esfuerzos y unas inversiones adicionales en la documentación, en la replicabilidad, en la ingeniería de alimentos, en la estandarización de la receta, en la documentación de los procesos, en la documentación de los cargos, y es
un montón de cosas que la mayoría de restaurantes de una sede no hace. Hay restaurantes de una sede que por la bondad y gracia del Espíritu Santo, gracias a Dios, ni siquiera entienden por qué venden. Y venden tanto con unos márgenes de contribución adecuados que son capaces de mantener el negocio así no entiendan por qué. Pero la mayoría de restaurantes no funciona así. La mayoría de restaurantes que no entiende su propuesta de valor no es capaz de priorizar las inversiones y por lo tanto no es capaz de replicarlo y mucho menos de tener una cadena, porque cuando llegan al segundo o al tercer restaurante se dan cuenta que el modelo que tienen no les funciona para crecer, para expandirse. Y ahí tienen que decidir si invierten o no invierten. Para eso nosotros tenemos herramientas, retos, programas de aceleración, acompañamientos uno a uno en masterrestaurant.com, consultoría especializada, porque ese es un proceso de alta complejidad y de alta inversión que requiere no solamente tiempo, esfuerzo, sino también conocimiento para tener mejores posibilidades de que le salga bien. Más del 72% de los errores en los restaurantes vienen de trabajadores que están haciendo labores que no dominan. Yo recuerdo cuando un empleado que no estaba entrenado llegó un día a hacer un turno y estábamos haciendo una mezcla grande para atender un evento de cientos de personas. Y cuando eso yo estaba ahí metido en la operación, me descuidé por un momento, fui y volví. Y cuando él volví, él había hecho un desmadre absoluto y había mezclado todo mal y nos iba a costar un problema tremendo porque teníamos que despachar eso en pocos minutos y no había cómo reponerlo. Y yo desahogué la furia contra él en ese momento porque no estaba entrenado en dominar mis emociones y le dije, pero ¿cómo se le ocurre? Y él me dijo algo que se me quedó para la vida. Dijo, donde no hay instrucción, no hay error. Usted no me dijo cómo era, me dejó solo. Yo lo hice como yo creía que había que hacerlo. Primero yo lo quería ahorcar, pero en el fondo el hombre tenía razón. Cuando nosotros no entrenamos, pues el personal del restaurante hace lo mejor que puede, lo que cree que debe hacer, como cree que lo debe hacer. Si no entrenamos, documentamos, supervisamos, y ese es un proceso que requiere una etapa preliminar y requiere una sostenibilidad, que es un esfuerzo permanente y un gasto y una inversión permanente en personal que muchas veces no dura lo que uno quisiera con la inversión de entrenamiento que hice, pero pues ese es el negocio. Si yo no soy capaz de retener mi personal con unas condiciones lo suficientemente buenas, con unas características de trabajo lo suficientemente buenas, pues la inversión que estoy haciendo en entrenamiento pues va a ser menos rentable. En masterrestaurant.com nosotros tenemos herramientas, material, entrenamientos, cursos, consultoría, retos, programas de aceleración y mucho más para apoyar a los restaurantes en este proceso. Tu restaurante no necesita más socios, necesita menos estorbo. Los socios tienen que servir para algo y deben aportar valor. La plata de los socios es la plata más cara en los restaurantes y la mayoría de los socios no tienen claro ni cuál es su rol ni cuál es la responsabilidad. Y si tienen cargo dentro del restaurante, no presentan informes, no tienen números, no tienen indicadores de los cuales son dueños. Sin esos controles uno pues se queda con un poco de socios que realmente no aportan. Diego, pero es que nos metimos por primera vez a este negocio. Bueno, pues asesores, busque herramientas. Nosotros tenemos herramientas gratuitas en masterrestaurant.com, tenemos entrenamientos, tenemos consultoría, tenemos el libro de Esclavo a Dueño que está en amazon.com. Pero si usted mete personas únicamente para hacer bulto, para que seamos bastantes, pues de pronto bastantes se quiebran. Reunir 6, 7, 8, 10 socios para un restaurante de primera vez es tremendamente riesgoso, tremendamente ineficiente. Baje el mapa de socios, haga el mapa de propuesta de valor, haga el canvas de restaurantes, organícese y tenga las conversaciones difíciles, porque muchas veces la visión de largo plazo de los socios es diferente y unos quieren sacar la plata inmediatamente mientras que otros quieren construir empresa, y eso naturalmente en algún momento los lleva a dificultades, a peleas, y eso les termina costando el restaurante, aún en restaurantes que están vendiendo bien.